una cordial bienvenida. Y bueno, pues entendemos que poco a poco pues se irán incorporando el resto de los hermanos. Vamos a tener un momento de oración, después la lectura bíblica y comenzaremos con el estudio de la palabra. Señor, gracias por reunir en esta mañana a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos reúnes en torno a tu persona y nos reúnes alrededor de esta mesa. Y es el propósito, Señor, que nos ha traído, aprender de tu palabra, pero también, Señor, poner en el centro de nuestras vidas y como iglesia a la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro recuerdo, nuestra memoria, nuestra vivencia sea verdaderamente Él en cada una de nuestras vidas. Señor, trae a los hermanos, Señor, que aún vienen de camino, aquellos, Señor, que están enfermos, que tú les consueles, que tú les des de tu palabra. Nos acordamos muy especialmente de la hermana Juana y te pedimos, Señor, que tú le des fortaleza, le des buen ánimo y que en breve, pronto, en tu voluntad podamos tenerla otra vez con nosotros. Nos acordamos de la hermana Manola, Señor, también, para que tú la cuides y la fortalezcas y a toda la familia alrededor de ella que la cuida y la mantiene. Gracias, Señor, por tus bondades. Ayúdanos para que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ir al grano, directo. Y vamos a abrir la Biblia en Marcos, en el capítulo 14. Y como pone en la pantalla, vamos a leer los versos que van desde el 22 hasta el 25. Marcos capítulo 14, verso 22 al 25. La palabra del Señor. Dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bueno, pues este será el tercer estudio alrededor de estas palabras de Jesús, y más que un estudio propiamente dicho, pues será completar algunas ideas o algunos pensamientos que nos han ido quedando atrás y ya pues seguir avanzando hacia los próximos versículos. ¿Qué hemos visto hasta ahora al meditar en esta porción? Bueno, pues hemos recordado la ocasión, el momento, el Señor reunido a solas con sus discípulos en aquel lugar alto, en aquel aposento reservado para la ocasión, con motivo de la comida de la Pascua. ¿Qué hemos visto? Hemos visto cómo el Señor Jesucristo pone fin a una fiesta, a la fiesta de la Pascua, para instituir una nueva. ¿Por qué? Pues porque Él era el Cordero, aquel que estaba predicho y anunciado a través del Cordero de la Pascua. Así que el Señor instituye una nueva celebración, el partimiento del pan, y utiliza el pan y utiliza el vino. También hemos visto la sencillez del acto, la sencillez con la que transcurrió toda aquella escena, sencillez que tenemos que mantener, sencillez que tenemos que vivir cuando nos reunimos alrededor de esta mesa para hacer memoria del Señor. ¿Qué hemos visto? Hemos visto también el significado de las palabras: esto es mi sangre, perdón, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, en referencia al pan y después al vino. Y hemos visto cuál es el valor representativo que tienen estos dos símbolos. ¿Qué más hemos visto? Bueno, pues hemos visto el significado de la muerte del Señor Jesucristo cuando dice: esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Y hemos visto no solamente el valor o el significado de la sangre, sino también el alcance que tiene la obra del Señor. Y por último, también nos hemos detenido a hablar acerca
de la expresión la sangre del nuevo pacto. Y cómo el Señor está poniendo fin al pacto mosaico, ¿verdad? Y ahora está estableciendo uno nuevo, que es el cumplimiento del antiguo en realidad, y estamos viendo cómo el Señor mismo es garante de ese nuevo pacto, ¿vale? Donde el cumplimiento ya no depende de nosotros, sino que depende enteramente del Señor. Y este pacto dice, este pacto enseña que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que todo aquel que acude a Cristo sabe que ciertamente de una vez para siempre todos sus pecados han sido perdonados. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que hemos estado viendo hasta ahora. Pero nos queda, por ejemplo, decir alguna cosita con respecto al verso 25. El verso 25 dice así: de cierto os digo, habla Jesús, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Unas palabras también muy hermosas y también muy interesantes. No beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Estas palabras, ya así de entrada, nos enseñan, pues por lo menos creo que tres cosas importantes, ¿vale? Tres cosas importantes. En primer lugar, ¿qué es lo que nos está enseñando? Pues nos está enseñando de que hay un reino físico, un reino literal, que todavía tiene que manifestarse hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Qué significa esto? Desde el momento en que tú y yo nos hemos convertido al Señor, nosotros hemos pasado de estar bajo la esfera de Satanás y bajo la esfera de este mundo para pasar al reino de su amado Hijo, al reino del Señor Jesucristo. Y es en esa esfera en la cual estamos nosotros ahora viviendo. Ahora nosotros tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y le obedecemos a Él. Y ese reino también tiene un lugar en nuestros corazones, puesto que estamos sujetos al Rey, puesto que estamos sujetos al Señor Jesucristo. Y esas maravillas, esas bendiciones del reino se están experimentando en nuestros corazones. Todo eso es una verdad, todo eso es una realidad. Pero ¿qué está diciendo el Señor aquí? Pues aquí el Señor está diciendo de que hay un día que ese reino se manifestará literalmente y visiblemente en este mundo. Y el Señor Jesucristo será el Rey. Y el Señor Jesucristo estará gobernando en el trono desde Jerusalén. Eso es real. Eso es lo que se está diciendo aquí con estas palabras. Si es verdaderamente un consuelo, porque estamos viendo cómo este mundo se va depravando, cómo este mundo se va degradando, cómo este mundo cada vez hay más sufrimiento, cada vez hay más violencia, cómo los odios son los que realmente gobiernan este mundo, los intereses. Y clamamos por un día en que todo esto acabe. Y ese día ciertamente llegará. Y el Señor Jesucristo vendrá. Y el Señor Jesucristo juzgará. Y Él reinará en justicia y Él reinará en paz. Evidentemente no será como a los hombres les gustaría, sino como debe de ser. ¿Qué nos enseña estos versículos? No beberé más del fruto de la vida hasta que el reino, hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Pues nos enseña, la frase a lo mejor es un poquito chocante, ¿verdad? Pero bueno, es la manera de llamar un poquito la atención, que se quede grabado. La mesa del Señor tiene fecha de caducidad. Es lo que está diciendo. Y es interesante darnos cuenta de que la Pascua, la fiesta de la Pascua, tuvo un comienzo en Egipto, pero también tuvo un final y tenía que ver con la muerte del Señor Jesucristo, con la consumación de ese sacrificio. Tuvo principio y tuvo un final. Pues de la misma manera que la Pascua tuvo principio y tuvo final, también asimismo esta nueva fiesta que el Señor ha instituido tiene un principio y tendrá un final, hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios.
¿Qué nos enseña también este versículo? Bueno, pues nos habla de beber el vino nuevo. Claro, podemos pensar en que en ese nuevo momento, en esa nueva época, pues todas las cosas van a ser nuevas y entonces esa vid será nueva y el fruto será nuevo, pero más bien parece lo que está indicando es un nuevo significado para el vino. Y en este caso se está hablando que será un tiempo de regocijo, pues que será un tiempo de gozo, un anticipo de lo que será el disfrute de la eternidad delante de Dios. Así que tres cosas nos enseñan esta frase, ¿verdad? Con respecto al reino que ha de manifestarse, con respecto a la caducidad de la mesa del Señor y con respecto a ese tiempo de regocijo y bendición eterna que significará primeramente el milenio, que es antesala de lo que será la eternidad. Pero hay más, porque esta misma idea aparece un poquito más tarde en Primera de Corintios, aplicando esta esperanza a la realidad de la iglesia. Y ahora se vuelve a decir con otras palabras, pero ahora aplicado a nuestro contexto, aplicado a los creyentes. Y entonces tenemos que acudir a Primera de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11 y el verso 26. Si pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, y ahora aquí está la fecha, vamos a decirlo así, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Y esto es también hermoso, esto es también bonito, porque nos permite acercarnos a la mesa del Señor teniendo en mente una triple dimensión. Es decir, la mesa del Señor nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Y eso es algo que debemos de tener en nuestras mentes. ¿Por qué decimos que hay una triple dimensión? Bueno, pues porque cuando nos acercamos a la mesa del Señor, lo que estamos mirando es hacia atrás, a un sacrificio que ya fue realizado en la cruz del Calvario, un sacrificio de valor eterno, un sacrificio, por lo tanto, irrepetible. Y estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida allí en la cruz del Calvario por nosotros. Estamos diciendo que la mesa del Señor, en este caso, tiene también una dimensión presente. Y esto nos lo explica Primera de Corintios, capítulo 10 y el verso 16. Le damos un poquito para atrás a las hojas. Capítulo 10 y verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es decir, que cada vez que nos reunimos y cada vez que partimos el pan y tomamos del pan y también bebemos de la copa, estamos, estamos de una manera espiritual expresando nuestra participación en todo aquello que fue el sacrificio de Cristo. Estamos expresando nuestra unión con Cristo, lo que sucedió en nosotros cuando le recibimos como nuestro Salvador. Así que estamos expresando nuestra comunión, nuestra participación en la obra de Cristo, en la obra del Señor. Y también tiene una dimensión futura, que es lo que acabamos de ver. Porque aquí Pablo nos dice, y estamos mirando hacia adelante. ¿Hacia adelante cuándo? Pues hacia el momento en que se cumpla la esperanza de la iglesia, en cuanto el Señor venga, en este caso, a recoger a sus santos, a recoger a su iglesia, para llevarnos a la casa del Padre, hasta que Él venga. El hermano William MacDonald lo expresa de esta manera, que también es hermoso. Y dice,
El adorador no solo mira hacia atrás, al Gólgota, y recuerda la muerte de Jesús. Cuando participamos de esta mesa, no solo miramos hacia arriba, al trono de Dios y le alabamos por la redención consumada, sino que también miramos hacia adelante, al momento cuando el Señor descenderá del cielo para llevar al hogar a su pueblo que le espera. Qué hermoso, ¿verdad? Cuántos privilegios implícitos en esta mesa sencilla y a través de estos símbolos que el Señor pone delante de nosotros. Seguimos un poquito más adelante. Ahora les hago una pregunta o un planteamiento que yo me hacía, ¿verdad? Que estamos recogiendo cosas que se han ido quedando un poquito sueltas en las exposiciones anteriores. ¿Por qué se identifica a Jesús con el Cordero de la Pascua? ¿Por qué la Pascua y no otra fiesta? Eso era una cosa, a ver, lo hizo el Señor y lo hizo y punto, ¿vale? Pero era algo que a mí me costaba comprender. Digo, bueno, ¿y por qué no? Primero, esto es un cuadro de todos los animales que se utilizaban en los sacrificios, ¿vale? En los diferentes momentos. Y después está todos los diferentes tipos de sacrificios, ¿vale? Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué el cordero? Si había, pues, todos estos animales que se utilizaban. ¿Por qué la Pascua? ¿Por qué no haberse fijado, por ejemplo, en el día de la expiación? El día de la expiación era una fiesta muy importante y de hecho la celebraron recientemente los judíos con todas las limitaciones actuales. Pero bueno, la fiesta del día de la expiación era una fiesta donde, entre otras cosas, se usaba un macho cabrío. Y ese macho cabrío se sacrificaba y literalmente se dice que moría por los pecados del pueblo. Era para expiar los pecados. Y la sangre de ese macho cabrío entraba hasta el lugar santísimo. ¿Y por qué el Señor no utilizó el macho cabrío para identificarse? ¿O utilizó la fiesta del día de la expiación y no la de la Pascua? ¿O por qué no la vaca roja o la vaca alazana? Era la que se utilizaba para purificar de la muerte o purificar de los muertos. Imprescindible en todo el rito, en todos los sacrificios levíticos. ¿Acaso no somos también nosotros que estamos contaminados por el pecado? ¿Acaso nuestro destino no es la muerte? ¿Acaso no es la sangre de Jesucristo la que nos purifica, la que nos hace limpios? ¿Por qué no entonces? Vale, esas son cosas que uno tenía en mente. Vale, yo no digo que haya encontrado la respuesta, ¿vale? Pero les comparto lo que yo leí y que a mí me hizo mucho bien, ¿vale? Si es o no el porqué definitivo, eso lo sabe el Señor. Pero miren, leyendo en fin, en diferentes lugares y estudiando este tema, pues me encontré con un autor, bueno, hay un autor que lo suelo leer con frecuencia para estas cosas, que se llama Alfred Edersheim, ¿vale? Él fue un escritor del siglo XIX. Él era un judío ortodoxo, que se convirtió al cristianismo a finales del siglo XIX. Y este hombre, una vez creyente, no estaremos de acuerdo con todas las cosas que escribe, que volvemos a recordar que no seguimos a ningún hombre, ¿vale? Porque lo que tenemos que seguir es lo que dice la palabra, pero este hombre hace un gran esfuerzo por explicar en relación con todo el trasfondo judío y el significado judío de las cosas que hacían todos los relatos bíblicos e incluso la experiencia de la iglesia. Es un trabajo verdaderamente impresionante. Y este hermano reflexiona sobre este tema, me sorprendió, en un librito que se llama El Templo, su ministerio en los días de Jesucristo. Lo hemos tenido más de una vez a la venta y se han vendido 2 o 3. Lo único que espero es que lo lean. Los que lo tengan, que lo lean. Es un bonito libro. Bueno, pues en este libro
Él hace esta siguiente reflexión y él dice, cierto es que cada sacrificio había prefigurado su obra, se está refiriendo a todos los sacrificios levíticos, es decir, toda esa lista de sacrificios que encontramos en Levítico y que practicaron durante más de 1000 años el pueblo de Israel. Dice, pero ninguno había que pudiera conmemorar su muerte de manera tan apropiada. Es decir, no había un sacrificio que pudiese recoger todos los aspectos de lo que era la obra del Calvario, la muerte del Señor Jesucristo. Porque en aquella fiesta se sacrificaba un cordero, se vertía sangre, las personas literalmente eran libres o eran salvadas por estar bajo la sangre de aquel cordero. Literalmente las personas estaban protegidas, participaban físicamente del cordero, había como consecuencia una liberación del pecado. Y entonces el hermano dice, es que no había otra fiesta que pudiese conmemorar ni recordar de manera más real lo que fue la obra de Jesucristo. Ni la liberación que conllevaba, ni la gran unión, ni la comunión que brotaban de ella. Entonces, todo ese cuadro es el mejor para poder expresar la realidad de la obra de Cristo y la realidad de lo que significa esta fiesta que nosotros celebramos y participamos de ella en esta mañana. Pero todavía hay una cosita más que me llamó la atención, porque el hermano no termina aquí, ¿vale? El hermano también hace esta apreciación que yo nunca la había hecho, nunca me la había tenido en cuenta. Mira, él dice, se trataba de un sacrificio y sin embargo estaba totalmente fuera del orden de todos los sacrificios levíticos. Fíjate lo que está diciendo. ¿Cuándo instituyó Dios el sacrificio de la Pascua y cuándo lo celebró el pueblo por primera vez? ¿Antes o después de que Dios ordenó todos los sacrificios levíticos? Antes, antes de que aparecieran todos los sacrificios, porque para ello el pueblo tuvo que salir, tuvo que caminar, tuvo que llegar hasta el monte, se me olvidó el nombre, el monte de Sinaí, y allí recibió todas las instrucciones y recibió todos los sacrificios. Sin embargo, es un sacrificio que fue establecido antes y fue celebrado antes. Antes de que existiera un orden sacerdotal, antes que el pacto fuese ratificado con sangre. Con lo cual, este hermano, pues concluye, ¿verdad? Dice, estaba totalmente fuera de todos los sacrificios levíticos, porque había sido instituido y observado antes que existieran los sacrificios levíticos, antes que fuera promulgada la ley, antes aún que el pacto mosaico, pacto de Sinaí, fuera ratificado con sangre. En cierto sentido se puede decir que fue la causa de todos los posteriores sacrificios de la ley y del pacto mismo. A mí me resulta tremendamente hermoso. Nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, no es un sacerdote conforme al orden levítico, sino que es conforme a Melquisedec, al orden de Melquisedec, anterior y diferente. Y de la misma manera se está apuntando pues a este sacrificio que es anterior y que de alguna manera abarcaba todo lo que iba a ser desarrollado después en el monte Sinaí con respecto a todos los sacrificios levíticos. Bueno, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y que quería compartir con ustedes. A lo mejor alguien tiene otra respuesta o lo ve de otra manera, pero personalmente fue hermoso para mí. Pasamos al versículo 26. Vamos otra vez a Marcos, capítulo 14 y el verso 26. Dice aquí, cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los olivos. Este es un versículo de transición, ¿vale? Es un versículo que cierra la escena anterior, es decir, aquí se acaba todo lo que tiene que ver con lo que ocurrió en el cenáculo o en el aposento alto, y nos introduce en la siguiente escena, que es las cosas que sucedieron camino de Getsemaní o camino del monte de los olivos. Entonces, es difícil saber si estudiarlo en relación con la escena anterior o estudiarlo en relación con la escena que va a comenzar ahora. De hecho, pues en la mayoría de nuestras Biblias, cuando los editores pues han puesto títulos para organizar un poquito el texto, ser más fácil la lectura y la comprensión, generalmente pues ya el 26 lo ponen como el comienzo de la escena siguiente, ¿vale? Nosotros lo vamos a estudiar o lo vamos a mencionar mejor como el final de la comida, el final de la cena del Señor, en este caso. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues porque en este caso dice que cuando hubieron cantado el himno, la cena pascual terminaba cuando se cantaba el himno. Y se cantaba el himno y ya las personas podían salir y se daba por concluida la cena de la Pascua. Así que es el momento que marca el final de aquella comida y el tiempo de Jesús con los discípulos en aquel lugar. Ahora, ¿qué significa cantar el himno? ¿Qué significa cantar el himno? Nos sorprende que el pueblo de Israel en la antigüedad tuviese un himnario. ¿O piensan que solo tenemos un himnario nosotros? O los creyentes en el día de hoy. Pues sí, el pueblo de Israel tenía un himnario. Un himnario de donde salía, yo no sé si todas, pero todas las canciones o la mayoría de las canciones, no lo sé, que tenían que ver con el culto al Señor. ¿Vale? Y ese himnario que ellos tenían era el libro de los Salmos. Los salmos son cánticos que expresan la realidad del pueblo y la realidad del adorador delante de Dios. Así que cuando se está diciendo que cantaron el himno, se está refiriendo a que cantaron, en este caso, una porción de los salmos. El himno se componía posiblemente de estos 4 salmos: el 115, el 116, el 117 y el 118. Terminaron la cena cantando, la manera de ellos parece que era antifonal, es decir, unos cantaban primero, otros respondían, como quiera que sea, pero terminaron cantando este himno, Salmo 115 al 118. Ahora, solamente por un momento, vamos a ir a estos salmos, vamos a ir al Salmo 115. Y vamos a leer cómo comenzaron cantando y después cómo terminaron cantando. Es decir, las palabras. Mire qué hermoso. Entonces, para terminar aquella comida, ellos empezaron cantando las siguientes palabras. Salmo 115 y versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Así empezaron a cantar aquella noche. Y ahora vamos al Salmo 118 y vamos al versículo 29. Y podemos decir, y así terminaron cantando en aquella noche. Salmo 118 y el versículo 29. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿No es hermoso?
pensar en el Señor Jesucristo y cantando estas palabras que comienzan y que terminan de esta manera. Pero aquí hay algo interesante, que es lo que vamos a detenernos para concluir nuestro estudio. Aquel himno se había cantado muchas veces, cientos de veces en Jerusalén, cientos de veces en Jerusalén, pero nunca tuvo un significado tan especial como en aquella noche. Era un salmo relacionado con la Pascua, y en este caso el protagonista de la verdadera Pascua estaba allí, y el Señor Jesucristo estaba cantando este himno. Con lo cual, las palabras de este himno cobran un significado especial, un significado realmente tremendo, realmente hermoso. ¿Por qué? Pues porque las palabras de este himno ponían en la boca del Señor las cosas que le iban a suceder. Lo que él estaba a punto de vivir lo estaba cantando juntamente con sus discípulos. ¿A ustedes no les ha pasado que a lo mejor pues cantamos una canción o escuchamos una música y de repente aquella letra, a lo mejor toda la canción no, pero aquella letra, aquella frase me llega hasta lo profundo? ¿Por qué? Porque está diciendo lo que yo siento, porque me veo identificado con esa frase o me veo identificado con esa canción. Y entonces aquellas cosas toman pues, como un significado mucho más real y canto la canción de otra manera. Pues posiblemente algo así era lo que estaba pasando en aquella ocasión, cuando el Señor cantó el himno pocas horas antes de ir a la muerte en la cruz. Hay un expositor bíblico, en este caso el hermano Carballosa, que él se detiene en los siguientes versículos de estos salmos o en las siguientes palabras de este himno que el Señor Jesucristo cantó. Y dice, hay una parte que habla de los sufrimientos y que habla de la muerte del Señor Jesucristo, y él lo tenía en sus labios. Salmo 116 y versículo 10. Y mira lo que dice aquí. Creí, por tanto hablé, y ahora añade, estando afligido en gran manera. Estando afligido en gran manera. En la boca del Señor. Y el Señor no está haciendo otra cosa que anticipar lo que iba a suceder o lo que empezaría a vivir de una manera tremendamente real solamente minutos más tarde o una hora más tarde, no lo sé. Porque en el mismo relato en Marcos, en el capítulo 14, que es el que estamos meditando, y en el versículo 33, allí ya está Jesús en el huerto. Y allí dice que yendo Jesús un poco adelante, Marcos 14, 35, un poco adelante, se postró, perdón, el 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, estando afligido en gran manera, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y recuerda lo que dice Lucas capítulo 22 y versículo 44, describiendo la misma escena. Pues allí, describiendo la misma escena, escribe Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Volvemos al Salmo, Salmo 116.
Salmo 116 y ahora el versículo 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. ¿Saben lo que está describiendo el salmista en cuanto a su experiencia? Pues que se vio en una situación tremendamente grave, que su vida estaba prácticamente en las puertas de la muerte. Y esta descripción sirve para decirnos después que el Señor lo libró. ¿Vale? Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Pero en el caso de Jesús fue diferente. El caso del Señor Jesucristo, que cantó estas palabras, fue diferente, porque Él no fue librado de morir. Él tuvo que morir. Y él bebió, él apuró aquella copa amarga que significaba su muerte, la apuró hasta el final y llevó sobre sí mismo todo el juicio de Dios por nuestros pecados. Así que me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Señor. Y el Señor no fue librado de morir. Salmo 116 y el versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Un texto hermoso porque nos recuerda lo valioso que somos para el Señor, dice estimada. Pero si cualquiera de nosotros es estimado para el Señor, ¿cuánto más lo sería la muerte de su Hijo unigénito? Aquel que iba a ser ofrecido sobre la cruz horas más tarde. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Cantando este himno le traía a la mente y al corazón lo que iba a ser su experiencia. Salmo 118 y verso 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Las víctimas de los sacrificios de alguna manera tenían que ser inmovilizadas, porque aquellos animalitos, su tendencia era a escapar, era a salir, evitar la muerte. Entonces se manda que había que atar a las víctimas. Pero el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, se ofreció voluntariamente por nosotros. No hubo que arrastrarlo, no hubo que llevarlo entre gritos y resistencia para que fuese sacrificado o para que muriese en una cruz, sino que Él voluntariamente se entregó y voluntariamente dio su vida y se dejó que lo clavasen en la cruz. Juan capítulo 10 y verso 17. No quitamos los dedos de los salmos, ¿vale? Juan capítulo 10 y verso 17. Perdón, estaba leyendo en Lucas. Juan capítulo 10 y el verso 17. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo pongo mi vida.
Y hay otro autor, en este caso el hermano Trenchard, que también habla acerca de esta experiencia. Y él señala en este caso de que efectivamente los malhechores, es decir, los que le apresaban, ataron las manos del Señor, ¿vale? Y lo liaron, y lo llevaron, y lo crucificaron con cuerdas y con clavos en la cruz del Calvario. Pero nos recuerda este hermano, no fueron las cuerdas que utilizaron los romanos, ni fueron los clavos que utilizaron los romanos aquel día lo que retuvo al Señor en la cruz, sino lo que le retuvo fue el amor del Señor por nosotros. Eso fue lo que le retuvo realmente allí en la cruz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Pero hay algo bonito, porque las mismas palabras o el mismo himno, el mismo cántico que recordaba al Señor Jesucristo los sufrimientos que estaban por venir de una manera inmediata, también eran las mismas palabras que le traían consuelo y que le traían fortaleza. Y mira, en este caso, lo que dice el Salmo 116 y versículo 9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. También lo cantó el Señor. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un momento cuando hablábamos de que el Señor no fue librado de morir? Y efectivamente Él tuvo que morir y Él apuró la copa hasta el final, aquella copa amarga hasta el final. Pero aunque no fue librado de morir, sí fue librado de la muerte, porque finalmente el Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos y resucitado vencedor y resucitado de manera victoriosa. Y Dios respondió las oraciones de su siervo cuando clamaba que fuese librado de la muerte. Tuvo que morir, pero Dios lo resucitó en poder y en gloria. Así que Él fue sacado de las mismas garras por el glorioso triunfo de la resurrección. Y podemos leer aquí dos versículos, estamos casi terminando. Primero en Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hechos capítulo 2 y el verso 24. Hechos capítulo 2 y el verso 24. Dice, matasteis a Cristo por mano de inicuos crucificándoles. Y ahora dice Pedro, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que también el Señor trajo el consuelo a su mente a través de las palabras de este salmo. Y por último están las del Salmo 118 y versículo 22. Salmo 118 y el versículo 22. ¿Y qué es lo que leemos aquí? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del amo. La piedra que desecharon los edificadores es ahora la cabeza. Y nosotros encontramos a lo largo del Nuevo Testamento cómo estas palabras son literalmente aplicadas a nuestro Señor Jesucristo para expresar que
Bueno, pues que los gobernantes del pueblo, que los líderes religiosos del pueblo, aquel que los grandes desecharon como inútil, como no válido, como no sirve para nada, es aquel a quien Dios ha exaltado y a quien Dios ha colocado en el lugar supremo sobre todas las cosas. Le has hecho la cabeza del ángulo. Por medio de la resurrección, dice la Escritura, que Dios ha declarado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Cristo. Y tiene un lugar de honra a la derecha de Dios, esperando el día en que Él va a venir para reinar sobre este mundo. Pues todas estas cosas y posiblemente muchas que no somos capaces de desgranar ni de entender, estuvieron allí presentes cuando el Señor terminaba la institución de la cena. Bueno, pues ya es la hora y ahora sí, si Dios quiere, en la próxima ocasión vamos a estudiar el anuncio de la negación de Pedro. O así está más o menos en la mayoría de las Biblias titulados los versículos que van desde el 25 al 31, desde el 26 hasta el 31, ¿vale? La negación, anuncio de la negación de Pedro. Pero les voy a dejar una nota para que vayamos rumiando, la verdad. Y es la siguiente. El Señor Jesucristo no anuncia aquí la negación de Pedro. Léanlo para que lo vean. No anuncia la negación de Pedro. ¿Qué es lo que anuncia el Señor? ¿Qué es lo que anticipa el Señor? Que todos le abandonarían. Todos le abandonarían. Eso es lo que anuncia el Señor aquí. Pero claro, Pedro se quiere separar del resto y dice, todo, pero yo no, todos menos yo. Y entonces viene esa advertencia específica a Pedro, ¿vale? Tú sí, y te va a suceder esto. Por lo cual es un bonito relato para reflexionar acerca de nuestra propia fragilidad como cristianos y nuestra propia debilidad como creyentes y la necesidad que tenemos de estar apegados al Señor y depender del Señor y no depender de nuestras propias fuerzas. Pero bueno, eso será ya en la ayuda del Señor en una próxima ocasión que podremos ir meditando estas cosas. Ahora, después de haber escuchado todas estas palabras, todas estas enseñanzas, pues preparémonos de corazón para participar primeramente del pan y después de la copa, ¿vale? Recordando, poniendo en valor la muerte del Señor Jesucristo por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén.